Muy bien, mis hermanos, vamos a leer a partir del versículo 31. Dice la palabra del Señor: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 9. También les dijo: de cierto os digo, que haya algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Muy bien. Continuamos entonces. Como introducción había dicho que vamos a hablar acerca de la verdad del Evangelio. ¿Cómo vamos a ver la verdad del Evangelio? A través de este primer anuncio del Señor. El Señor viene, como Marcos nos va relatando acerca de este propósito de Él, aquí en estos versículos acerca de entregar su vida. Lo hace por primera vez a los discípulos, luego de que tuvieron en los versículos anteriores, una charla entre ellos. Yo siempre insisto en destacar esto: el Señor está instruyendo a los discípulos. Él tiene muy poco tiempo. Creo que estuvo así en una comunión como esta, como dice el primer versículo 27. En el contexto: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea, y en el camino le preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién de los hombres? Bueno, en esta charla que ellos tienen, están solos, no están rodeados de multitudes. Él los está instruyendo acerca de qué es el reino de Dios. Es algo que el Señor va a delegar en 12 personas. Van a continuar esta labor del Señor. Y aquí en estos versículos que nosotros vamos a leer, que hoy comenzamos, vamos a continuar con el sermón pasado, el sermón anterior de nuestro hermano, y quizás también de nuestros 2 hermanos, porque predicaron 2 hermanos, y es conociendo a Cristo. Conociendo a Cristo porque así como se reveló con Pedro en esta confesión que hace Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Señor la afirma: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios, mi Padre que está en los cielos. Esta revelación es la que también todos nosotros hemos recibido en algún momento, como Pedro. Dios ha revelado a Cristo en nuestras vidas. Pero también debemos saber que conocer el Evangelio es conocerlo a Él, conocerlo al Señor. Ahora, esto hace que nosotros haga crecer nuestra esperanza en, como decía el hermano, ¿no? Que cuando Él venga en su gloria, Él pueda conocernos a nosotros. Y me parecía tan revelador esta frase, porque
el Señor mismo dice, muchos se le van a presentar diciendo, Señor, en tu nombre hemos hecho tantas cosas, predicado, echado fuera demonios. Son personas que estuvieron de alguna manera conectados con las cosas de Dios. Sin embargo, el Señor les dice, apartados de mí. Entonces, conocer el Evangelio a nosotros nos tiene que dar esta esperanza, que cuando Él venga en su gloria, en la gloria del Padre, con los santos ángeles, como vamos a leer casi al final de estos versículos, el Señor, cuando venga a buscarnos, también pueda reconocernos a nosotros, que somos parte de Él, parte de la iglesia. Ahora, tristemente hay doctrinas que desvían o cauterizan este propósito del Evangelio. El verdadero propósito del Evangelio, doctrinas humanistas, un Evangelio que presenta las cosas de Dios como que no, sin dolor, sin angustia, sin enfermedades, sin pruebas, sin la cruz que nos pertenece a cada uno. Por eso es que necesitamos con urgencia, cada día que podamos estar frente a las Escrituras, ir conociendo cada vez más lo que significa el Evangelio de Cristo, el Cristo bíblico. Y Marcos relata, aquí comenzando en el versículo 31, él comienza, dice Marcos que Jesús comienza a enseñarles con una necesidad para el Señor, pero lo hace con una predicción. En el versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí también Marcos describe al Señor con un título. Este título es Hijo de Hombre. Esto está vinculado con la profecía de Daniel en el capítulo 7, en el versículo 9 y 10, y 13 y 14, pero eso léanlo luego para que ustedes puedan tener más certeza de lo que estamos hablando. Es un título profético. Y Marcos dice, la pregunta es, ¿por qué dice enseñar? El Señor está enseñando acerca de algo. Bueno, Jesús está enseñando lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías, todo el capítulo 53, también léalo luego, porque es muy extenso y el tiempo nos va a premiar. Allí habla acerca de lo que el Señor vino, dónde fue la culminación y la consumación de esta obra, en la cruz, padeciendo, cargando los pecados sobre Él, y lo que está haciendo el Señor al enseñar está afirmando lo que dice la palabra de Dios. Estas son una de las características tan a veces pasadas por alto, porque entender que las Escrituras se van cumpliendo en todo lo que el Señor va haciendo es algo que a nosotros nos tendría que... generalmente la mayoría cuando lee un evangelio quiere copiar lo que hace el Señor en vez de entender cuál es la enseñanza, cuál es el propósito del evangelio, es ver que Dios es un Dios soberano, pero que al cumplirse la palabra de Dios, eso nos lleva a nosotros a adorarlo y realmente temer, porque entender de qué manera nosotros tenemos que proceder cuando leemos, como ahora, esta parte del Evangelio. Versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Marcos nos muestra aquí cómo fue esta declaración del Señor, del versículo 31. También nos muestra cómo reacciona Pedro. No había ninguna duda, absolutamente muy claro la declaración del Señor. El Mesías iba a morir. No había dudas, él iba a ser entregado y morir.
pero también nos muestra la reacción de Pedro. Pedro reacciona de una manera amorosa. Él ama al Señor muy profundamente, su afecto por Él es muy profundo. Y usted dirá, pero cuando leemos el Evangelio de Juan, en el último capítulo, ustedes recuerdan, el Señor lo busca a Pedro y le dice, y le pregunta 3 veces si él lo amaba, y esa es una evidencia acerca de este amor de Pedro. Pero dice que él comenzó a reconvenirle, escribe Marcos, para no confundirlo con la explicación de este término. Mateo 16:22 es el texto paralelo, dice este reconvenir de Pedro: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Él está cuidando la integridad de su Señor porque él está escuchando que él va a ser muerto por los sacerdotes, por los escribas. Creo que es la palabra que le queda. No entienden todavía lo que significa la resurrección, pero sí entiende que va a morir. Versículo 33. Pero él, el Señor, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Claro, la reacción del Señor no es por el amor de Pedro, sino es por lo que Pedro ignora. Pedro ignora que lo trascendental que es el cumplir la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla en su epístola, en la primera epístola a los Corintios, él dice en el capítulo 15, porque primeramente os he enseñado, nuevamente esa enseñanza, lo que asimismo recibí, o sea, a él recibe esa enseñanza, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuevamente, la palabra del Señor es confirmada, que se debe cumplir. Cristo murió por los pecados nuestros porque se estaba cumpliendo las Escrituras ya escritas en el Antiguo Pacto. Nuevamente leemos por qué el Señor él reprende a Satanás, por qué Él lo nombra a Satanás, por qué como si Satanás hubiese estado presente. Este es un texto que en el seminario nos preguntábamos, ¿será que Pedro estaba poseído? ¿Qué significaba esto? Que el Señor reprendía a Pedro y nombrando a Satanás. Bueno, Pedro no estaba poseído. Pedro no estaba endemoniado ni mucho menos. Pero como hemos dicho, él reacciona por el amor al Señor, por su integridad. Pero el pensamiento que Pedro estaba manifestando a través de un sentimiento o de un afecto es lo que se oponía al cumplimiento de las Escrituras. Pedro ignoraba esto, él solamente reaccionaba de acuerdo a sus sentimientos. Y esto es lo que el Señor hace al escuchar las palabras de Pedro. Él dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cualquier circunstancia que se oponga al cumplimiento de la palabra de Dios solo puede provenir de una mente o del maligno. Cuando leemos en Mateo, capítulo 4, ahí vamos a poder entender. Estaba en el desierto antes que el Señor comenzara su ministerio. La tentación en el desierto, Él le ofrece todos los reinos, pero sin cruz, sin dolor, sin sufrimiento. Él tenía que cumplir solamente una cosa, y era adorar al Satanás. Y el Señor le dice en el versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Se da cuenta que todo se mueve en base a todo lo que está escrito. Dios no improvisa nada. El Señor Jesucristo, cada vez que da un paso, 3 pasos, no improvisa.
todo absolutamente el cumplimiento de las Escrituras. Pero también él, cada vez que ve una transgiversarse en la enseñanza del Evangelio o desviarse el verdadero mensaje del Evangelio, busca la atención de todos. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Les está hablando a los discípulos y a los que querían seguir a la fe en Cristo. El Señor está presentando un estándar, el estándar más alto de lo que significa ser un cristiano. Y lo dice claramente. Y era estar dispuesto a morir. No hay, no hay parábolas, no hay no hay metáforas. Acá es claro. Es estar dispuesto a morir. Porque la cruz es sinónimo de muerte. En la historia del Evangelio, en la historia de la Iglesia, partiendo de los mismos discípulos, todos fueron mártires. Aún Juan, que no lo pudieron matar, pero él tuvo que pasar por aceite hirviendo y ser dejado solo en una isla. Pero todos fueron martirizados. En la historia de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, discípulos del apóstol Juan, de los apóstoles también fueron martirizados por su fe en Cristo. Ellos tomaron su cruz. Ellos comprendieron literalmente lo que significa seguir a Cristo y tomar su cruz. Ahora, todos no fueron mártires en la historia de la Iglesia, sino aquellos que Dios soberanamente eligió para ese propósito. Esta elección no nace en nosotros. Esta elección proviene absolutamente de Dios. ¿Y por qué no nace el hombre? Versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Usted se da cuenta que esto va en contra de la lógica de la lógica humana. Esto va en contra de un razonamiento con un sentido común. Esto no es aceptado por el ser humano de una manera natural. Además, también significa que aquella necesidad que hablamos al principio, que el Señor decía en el versículo 31, es necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto. Es necesario. Esa necesidad del Señor pasa a ser nuestra o del creyente, y nuestra. Si es que nuestro corazón nos hemos dispuesto a seguir a Cristo, si nuestra fe está enfocada en el Hijo de Dios, en ser cristianos, conforme a las Escrituras, claro que esto podríamos decir son nuestra necesidad también, pero también son distintas causas. El Señor entregó su vida en una cruz y glorificó al Padre. Y el Padre lo glorificó a Él, lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, y Él se sentó a la diestra del Padre, donde está ahora intercediendo por usted y por mí. Principalmente para que no torzamos las Escrituras, principalmente para que podamos obedecer los mandatos, obedecer al Evangelio, porque esto significa, obedecer la palabra de Dios significa obedecer al Evangelio.
Versículo 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tomar nuestra cruz no es no tener salud. Tomar nuestra cruz no es no tener nuestra casa propia. Tomar nuestra cruz no es tener nuestro auto. No es soportar a alguien, a un hijo, a un esposo, a una esposa, a los padres. No es soportar a alguien insoportable. También nos está enseñando que lo material no es señal de que provenga del Evangelio de Cristo. Porque dice, si gano todo el oro, ganare todo el mundo, material, perdiere mi alma, ¿de qué me sirve? Estoy entendiendo que nada, absolutamente nada material proviene del Evangelio para la salvación. El versículo 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? En Hebreos podemos leer en el capítulo 9, versículo 28. Porque Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea que fue Él, fue Cristo, la recompensa que satisfizo la ira de Dios. Una sola vez y para siempre. De esa manera Él expió nuestros pecados, Él cubrió nuestros pecados. De esa manera nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios. De esa manera podemos clamar y encontrar la bendición de parte de Dios. Y la encontramos a través de hechos materiales. Pero no es nuestra puerta principal el encontrar lo material para encontrar a Cristo, sino que encontramos a Cristo y Cristo nos bendice materialmente, de acuerdo a los propósitos, de acuerdo a los planes que Él tiene con cada uno de nosotros. Lo que sí nos demanda ese esfuerzo de perseverar y perseverar, como lo hacemos cada lunes en la oración unos por otros y por cada una de las necesidades. Así que esta recompensa que no hay ser humano que pueda alcanzar a cubrirla fue Cristo que entró no en el tabernáculo hecho de mano, entró en el cielo mismo para que el Padre pudiera satisfacer su ira por causa de nuestros pecados. Una sola vez, como dice el autor de Hebreos, una sola vez y para siempre. Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí, dice el Señor, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El verdadero evangelio es creer en todo lo que dice su palabra, pero de manera incondicional. Es estar dispuesto a obedecerla, porque si no se cumplen, las puertas del reino de Dios un día se cerrarán, y con aquellos afuera, pero nunca más podrá volver a abrirse. ¿Cómo interpretamos esta palabra de decir negar al Señor? Si bien hemos visto que el mandato más alto es en el versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, perdón, 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Cristo nos presenta el estándar más alto. Es porque después, si yo doy la vida por el Señor, ya no hay más nada que pueda hacer. Ya el Señor recibe como han recibido, como hemos dicho, los apóstoles, los padres de la iglesia, fueron, por causa de su fe en Cristo, fueron martirizados. Si bien
es este estándar, ¿no? Es este estándar más alto, morir por la causa de la fe en Jesús. También es cierto que vamos creciendo en esta gracia y somos transformados poco a poco, o como dice Pablo en su segunda epístola, de gloria en gloria. De gloria en gloria, 2 Corintios 3:18. Ahora profundizamos en el estudio de las Escrituras, en la oración, en la comunión con los hermanos, en la participación de la Santa Cena, y lo vamos haciendo de forma incondicional. De forma incondicional. ¿Y cómo lo hacemos? De manera que nos negamos. Hay muchas situaciones que nos llevan a ser parte de la obra del Señor, teniendo que dejar algunas cosas. Y tenemos que elegir, ponemos la balanza, ¿qué pesa más? Participar de esta reunión, no hablo del lunes, perdón, de una reunión, de la reunión de los jóvenes, o de la reunión de los adultos, o la reunión de los chicos, participar de una reunión, o tener una actividad ajena, que no es pecado, pero estoy negándome a mí mismo porque antes de tomar mi cruz, tengo que tomar esta decisión de negarme primero. Si yo no me niego, entonces yo tengo todas estas, profundizar en el estudio de la palabra de Dios, profundizar en la oración, en la comunión con los hermanos, en la participación de la Santa Cena. Ahora, algunas de estas cosas yo me niego o no me niego a mí mismo. O me niego a mí o niego al Señor. Y cuando yo me niego a mí mismo, puedo ser parte de alguna de estas situaciones que a mí me dan crecimiento en mi vida espiritual. No es que yo llego a la iglesia y de pronto yo ya tengo que agarrar mi cruz. Sí, tengo que agarrar mi cruz. Pero ahora cuando veamos el capítulo 9 vamos a entender un poco más. Tomar la decisión de negarse tiene un tiempo de crecimiento. Dios no nos va a poner en una situación es como un padre que le diga a su hijo que empezó, terminaste el primer grado, muy bien, a partir de las vacaciones vas a empezar a trabajar porque ya hiciste tu primer grado. Es ilógico. Dios no nos va a poner en una situación exigiéndonos algo que seguramente vamos a poder cumplir. Pero Él nos da todas estas pautas para ir creciendo hasta el estándar más alto, que es tomar nuestra cruz y estar dispuesto a morir por el Señor. No en estos tiempos aquí en Argentina hay persecuciones, las hay, indirectamente las hay. Nuestros niños, los niños, en lugares donde hay acerca de la ideología de género, hay muchas persecuciones que de a poco se van a hacer insostenibles. Pero no a punto de la muerte. Pero usted va a Corea del Norte hoy y los cristianos no pueden ejercer. Un cristiano que es descubierto, lo llevan a la cárcel, no solamente a él, sino a toda su familia, con la idea, con el riesgo de no salir nunca más de la cárcel. Eso es hoy. Y algunos también en muchos lugares son muertos por la fe en el Señor. Ahora nosotros podemos decir, Dios tiene un propósito especial con los cristianos de Argentina. Aquí tenemos la bendición que no va a haber que persecución al extremo de la muerte. Si nosotros no nos sabemos negar a sí mismos para poder estudiar la palabra de Dios, para poder orar continuamente, para poder tener comunión con los hermanos, para tener la participación de la Santa Cena, es muy difícil que llegue el momento y que podamos tomar nuestra cruz. Y esto puede traer una implicancia muy terrible. Capítulo 9.
También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos está hablando de los que estaban allí, los apóstoles. Esto tiene muchas interpretaciones, pero la más exacta es la que se refiere a los textos siguientes. Todos los evangelios anteponen a los versículos que se están leyendo ahora a la transfiguración. En la transfiguración los apóstoles estuvieron con el Señor, ¿se acuerdan? Pedro, Jacobo y Andrés. Estuvieron con el Señor, ellos lo vieron transfigurarse, vieron un resplandor, vieron dialogarlo con Moisés, con Elías, profetas que ya no estaban, y todo esto le quitó el temor. Según la palabra acá, dice que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El reino de Dios, Cristo dijo más adelante en Marcos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que vieron diferente? Quizás el poder, que para ellos era poder, ese resplandor, hablaron, viendo al Señor hablar con Moisés y con Elías. Este principio para nosotros, aunque hoy no podemos ver una transfiguración, podemos contemplar su gloria a través nuevamente de las enseñanzas de las Escrituras, cuyo poder convierte el alma, como dice el Salmo, como dice Pablo mismo en los Romanos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero también una enseñanza que los que estuvimos ayer, en la segunda epístola de Pedro, para culminar, segunda de Pedro, capítulo 2, voy a leer así ya culminamos con esto. Primera de Pedro, perdón. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es un ejemplo claro, la cruz para seguir sus pisadas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que nosotros podamos ir preparándonos y un día sí poder tomar verdaderamente la cruz, como dice la palabra de Dios, y estar dispuesto a obedecer al Señor hasta las últimas consecuencias. Que el Señor nos ayude.